A DeepSeek Harness lo podemos vincular con nuestra cuenta de WhatsApp o con algún otro servicio de mensajería, de tal suerte que podemos enviarle mensajes a nuestro harness de forma remota para que haga esas instrucciones en nuestra computadora o servidor. Pero además de eso, vamos a convertir a nuestro harness en un chatbot, de tal suerte que va a poder atender a nuestros clientes dependiendo del prompt que le demos. Además, vamos a agregar una lista de productos en Excel para que Harness lea esos productos y le pueda entregar la información de los productos que tenemos, en este caso en una ferretería. No olvidemos el tema de seguridad. Recuerda que Harness puede manipular tu computadora y también te voy a dar algunos trucos para evitar que tu chatbot sea vulnerado por tus propios clientes o personas malintencionadas. Y pues vámonos a ello. Tenemos que tener detenido nuestro DeepSeek Harness. Para esto vamos a ir a la consola en donde lo corrimos, presionamos Control C para detenerlo y ahora vamos a ejecutar el siguiente comando, que es para verificar que tengamos instalado PNPM. Si no lo tenemos instalado, pues vamos a ejecutar el instalador a través de npm. Lo que es PNPM es un instalador un poco más eficiente que npm, y en este instalador pues se encuentra nuestro plugin de WhatsApp. Una vez instalado PNPM, ahora sí procedemos a instalar nuestro plugin de WhatsApp, que es DeepSeek Harness IM, y le vamos a pedir que instale la última versión. Es importante que sea la última versión porque las anteriores versiones les hacen falta algunos aditamentos que vamos a utilizar más adelante. Procedemos con la instalación y una vez instalado vamos a correr nuestro DeepSeek Harness de nuevo. Aquí vamos a ir al área de Settings, plugins, y vamos a encontrar este plugin extra que se llama IMBots. Vamos a dar clic en él y vamos a buscar la red social que necesitemos. En este caso, como te comento, es WhatsApp. Voy a hacer scroll hacia abajo hasta encontrar WhatsApp y automáticamente nos pide que escaneemos el código QR. Voy a dar clic aquí en generar código QR. En mi teléfono voy a escanear ese código QR a través de WhatsApp, así como lo hacemos cuando escaneamos un código QR de WhatsApp web. Esperamos un momento y listo, me dice que se está conectando. Esperamos un momento más. Ya está conectado mi número de teléfono y me dice que la carpeta de Workspace es esta de aquí, es la Home en Windows, y tengo algunas otras opciones. En este momento yo ya puedo enviarle comandos a mi DeepSeek Harness. De hecho, voy a hacer una pequeña prueba. Me voy a ir aquí a mi número de teléfono que escaneé anteriormente y le voy a pedir que me dé los archivos que están en la unidad C. Voy a hacer esto y me está diciendo aquí que permita que el usuario pueda acceder a los archivos de la unidad C. Para esto, si yo voy aquí a mi DeepSeek Harness, aquí tengo este mismo chat y le puedo decir aceptar o rechazar. Recordemos que esa configuración podemos alterarla aquí en general, y en los permisos podríamos decirle que tenga Full Access. Si yo le doy clic aquí en Full Access, pues entonces el usuario que me escriba desde WhatsApp, o yo mismo al escribirme desde WhatsApp, voy a tener esos permisos. En este momento le voy a decir que sí, que se permita tener acceso completo a la unidad C, y ahí está, me acaba de entregar todos los archivos que están en la unidad C. Ahora voy a hacer lo siguiente: desde un teléfono, desde otro número de teléfono, mejor dicho, le voy a escribir a ese bot y le voy a decir lo mismo. Ahí está, esperamos un momento. Bueno, en realidad no hay que esperar nada porque no le hemos permitido que ese otro número de teléfono acceda a nuestro harness. Para permitirle el acceso desde otro número de teléfono, tenemos que irnos de nuevo aquí a Settings, Plugins, IMBot, vamos hacia nuestro WhatsApp y aquí vamos a seleccionar en el área de Access Settings que no solamente yo, sino que
cualquiera pueda escribirle WhatsApp. También podríamos decir que solamente contactos seleccionados. Aquí le colocaríamos algunos contactos y solamente esos contactos tendrían acceso a escribirle a nuestro harness. Pero le voy a decir que cualquiera. Doy clic aquí en guardar cambios. Ahora sí vuelvo a escribir esta petición y de hecho ahora sí me está contestando, está leyendo los archivos. Listo, me acaba de entregar una lista con todos los archivos de unidad C y tú me dirás, oye, pero eso es muy peligroso, que cualquiera tenga acceso a tu computadora. Exactamente, por eso ahorita vamos a modificar algunas cosas para hacer que este se comporte más como un chatbot y no tanto como un sistema de gestión de nuestra computadora de forma remota. Para eso vamos a irnos de regreso hacia nuestro WhatsApp, bueno, nuestro plugin, y aquí le voy a decir que el agente se va a comportar de otra forma, ¿ok? Voy a seleccionar algún tipo de agente que se comporte como un agente que yo necesito. Para esto voy a irme a mi área de agentes, voy a decirle a mi DeepZip Harness que se comporte como de modo creador. Para eso sirve el modo creador. Y voy a crear un nuevo agente, un nuevo tipo de agente. Y voy a darle este prompt, que lo que hace es precisamente crear un nuevo agente que se va a llamar chatbot de WhatsApp. Voy a enviar esta petición para que cree ese agente y listo, hemos terminado de crear nuestro agente. Ahora sí vamos de regreso aquí al área de settings, vamos a agent presets, encontramos nuestro nuevo agente y este agente se lo vamos a asignar a nuestro plugin. Vamos de nuevo aquí a los plugins, I am bot y regresamos hacia WhatsApp. Aquí donde dice qué tipo de agente va a trabajar con los teléfonos que nos escriban a nuestro WhatsApp que está vinculado con nuestro harness, pues le decimos que el agente va a ser el chatbot de WhatsApp. Damos clic en guardar, guardar cambios y ahora si algún otro número de teléfono diferente al de nosotros le escribe a nuestro chatbot de harness, de hecho te voy a dejar en la descripción del video el prompt con el que creen este agente. Si le digo quién eres, me va a contestar lo siguiente. Me está diciendo, soy el agente, perdón, soy el asistente de atención Ferretería Contreras, bla, 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 bla. Y listo. Ahora hay otro pequeño, bueno, hay dos pequeños detalles. En primer lugar, posiblemente se mantenga en la memoria la petición que hicimos anteriormente de la lista de archivos. En ese caso, tendríamos que venir aquí a esa conversación. Que me parece que es esta de aquí, sí es esta de aquí, y escribir new para que se borre todo ese historial y ya nuestro agente a ese número de teléfono pues le escriba, no tenga memoria de lo que le ha escrito anteriormente, ¿ok? Y listo. Ahora hay otro pequeño detalle. Si nos vamos aquí a settings, plugins, nuestro IamBot y vamos otra vez hacia WhatsApp, nos está diciendo que el workspace es esta carpeta, o sea, nuestra home. Voy a cambiar esa carpeta para que no tenga acceso a home y voy a seleccionar esta carpeta llamada chatbot. Ahí está. Guardo los cambios que he hecho. Y si abrimos esa carpeta, ahí yo tengo un archivo CSV en donde tengo información de los productos de mi ferretería. Los voy a abrir y lo que le voy a decir ahora a mi chatbot es que, bueno, a mi agente, aquí mismo le voy a decir que tome esos archivos, que el archivo, bueno, tome ese archivo llamado productos de ferretería CSV y que lo utilice para entregarle esa información a mis clientes, de tal suerte que tú, además de tener un chatbot que le va a estar diciendo a tus clientes la información de tu empresa, también le puedes dar información
de los productos que tienes. Este mismo archivo lo puedes estar editando, puedes estar cambiando la cantidad de productos, los precios, lo que tú quieras, y de forma inteligente, pues tu bot lo va a estar recibiendo y entregándole esa información a tus clientes. Ahora me pregunta que cómo es que quiero que se accedan a esos registros. En uno me dice que si quiero que esos registros se guarden en el PROM o en el PROM System, de tal suerte que ahí se van a mantener esos productos y no van a cambiar. Y la otra es que sean de lectura y que constantemente se esté actualizando. Si yo actualizo la información de ese archivo, se actualice en mi PROM. Bueno, constantemente se está actualizando. Voy a preferir la segunda por si quiero modificar en algún momento estos productos, que precisamente aquí están, pues se actualice esa información. De hecho, si te das cuenta, nada más tengo el nombre y el precio de venta. Podríamos colocarle aquí también la cantidad de productos que tenemos. A ver, vamos a ver cómo está. Y listo, ya está leyendo constantemente los productos de mi ferretería. Si voy aquí a mi WhatsApp, te recuerdo que este es el otro WhatsApp, no es con el que vinculé mi earnest, y voy a escribir aquí new para crear una nueva sesión. No te preocupes, los clientes que te escriban a ti no van a tener que escribir new. Esto es para borrar las conversaciones anteriores. Los nuevos clientes que lleguen contigo, pues ya van a tener la información actualizada, ¿ok? Y me manda un mensaje en chino, que ahí dice que se acaba de actualizar, y le voy a decir qué productos eh, tienes. Ahí está. Y si te das cuenta, le escribí que con la pura Q para rápido, porque, bueno, la inteligencia artificial me va a entender y me dice gracias por contactarnos. Me está pidiendo mi nombre. A ver, le voy a decir, ¿tienes martillos? Y listo, me está diciendo que tiene el martillo de os, no sé qué, y precisamente aquí está. Y listo, hemos terminado nuestro agente seguro. Ah, bueno, vamos a pedirle otra cosa. Y le voy a pedir los archivos y carpetas en la unidad C. Vamos a ver qué tan seguro es nuestro chatbot. Y me dice, lo siento, no tengo acceso a esos archivos, mi función es atención. Ahí está. Y listo, hemos terminado. Espero que te haya gustado este chatbot con Harness. Y si fue así, pues déjame tu like, suscríbete y activa la campanita para recibir más videos de este tipo. Y recuerda, muy importante, el mundo no gira, lo mueven los programadores. Por cierto, ahí hay un botoncito que dice unirse a la comunidad de programador novato. Si te unes, me ayudarías bastante. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Hasta luego.